¿Qué pasaría si el verdadero descanso no comenzara al cerrar los ojos, sino al soltar el alma? Y si dormir profundamente fuera menos un acto físico y más una decisión filosófica, ¿te has detenido a pensar cuántas noches no estás cansado del cuerpo, sino agotado de ti mismo? Este no es un video más sobre técnicas para dormir. Es una invitación íntima a reencontrarte con una parte olvidada de ti, la que sabe descansar sin culpa, la que sabe soltar sin miedo, la que recuerda que el silencio no es vacío, sino poder. Aquí no hablaremos de alarmas ni de rutinas con pantallas apagadas. Hablaremos del alma, de esa que, cuando cae la noche, pide ternura, pide rendición, pide descanso, pero no de cualquier tipo, un descanso que sane. Inspirado en la sabiduría eterna del estoicismo, este viaje no busca adormecerte, sino despertarte en lo esencial. A lo largo de este recorrido, exploraremos cómo soltar pensamientos como quien suelta hojas al río, cómo dejar de luchar con lo que no puedes cambiar, cómo rendirte al sueño no como huida, sino como un acto profundo de confianza en la vida. Dormir bien no es desconectarte, es reconectarte con tu cuerpo, con tu calma, con tu naturaleza más sabia. Y este contenido está diseñado no solo para ayudarte a dormir esta noche, sino para transformar tu relación con el descanso para siempre. Si alguna parte de ti necesita silencio, paz o alivio, quédate. Porque aquí, la noche no te apaga, te renueva. La noche como maestra interior. Cuando cae la noche, algo en nuestro interior comienza a revelarse con más claridad. El bullicio del día se disuelve. En su lugar, emerge un silencio que no siempre es pacífico. Es en ese espacio, cuando el mundo exterior se aquieta, donde nuestras inquietudes más profundas salen a la superficie, las dudas, los temores, los vínculos, las ausencias, todo lo no resuelto, encuentra en la oscuridad un escenario propicio para manifestarse. La noche, lejos de ser solo un periodo de descanso físico, se convierte así en una maestra silenciosa, una guía que nos enfrenta con lo que aún no hemos aprendido a soltar. El estoicismo nos ofrece una mirada distinta, más serena y más sabia. Nos invita a contemplar esas inquietudes sin huir de ellas, a observarlas sin juicios y a descubrir que no es necesario tener todas las respuestas para descansar en paz. Una de las lecciones más poderosas de esta filosofía se encuentra precisamente en la forma en que nos relacionamos con el amor y el apego. Durante la noche, cuando los afectos toman fuerza y la mente repasa los vínculos que nos unen, es común sentir ansiedad o nostalgia. Pero el estoico comprende que el verdadero amor no se aferra, ama sin poseer, acompaña sin controlar, siente sin encadenar. Esta forma de amar, aunque contracultural en muchos sentidos, es una de las mayores expresiones de libertad interior. Amar no significa retener, sino permitir. Significa dejar que el otro sea, que crezca, que respire, incluso si eso implica su alejamiento. Marco Aurelio, con su sabiduría sobria, nos recordó una verdad ineludible: todo lo que amas puede cambiar en cualquier momento. No lo dijo como advertencia fatalista, sino como recordatorio compasivo de la impermanencia. Aceptar esto no enfría el amor, lo vuelve más puro, porque cuando uno ama sabiendo que nada es eterno, lo hace con más presencia, con más respeto y con menos miedo. Imagina, por un instante, los lazos emocionales que te unen a las personas importantes de tu vida, como hilos sutiles que brotan de tu corazón. Algunos de esos hilos vibran con fuerza, otros están tensos por la distancia, algunos incluso parecen estar a punto de romperse. Ahora, cierra los ojos y visualiza que uno de esos hilos comienza a aflojarse suavemente. No se rompe, no se corta, simplemente se relaja, como si estuviera dejando espacio para que ambas almas respiren mejor.
En ese acto simbólico no hay pérdida, sino expansión. Descubres que al soltar un poco, el amor no disminuye, sino que se transforma en algo más consciente y sereno. También puedes visualizar una red que conecta tus afectos, una red viva, flexible, que permite el movimiento natural de los vínculos. No se trata de deshacerse de nadie, sino de dejar de sujetar con fuerza. Cuando los hilos de esa red dejan de estar tensados por la ansiedad o el control, entonces comienza a aparecer la verdadera intimidad, la que no depende de la posesión, sino del respeto, la que no se aferra al pasado, sino que honra el presente. La noche, al ofrecer su silencio, nos da la oportunidad de practicar este tipo de amor, un amor maduro, que no exige ni se desespera, que no se desgasta buscando certezas imposibles, sino que abraza la incertidumbre con dignidad. Quizá por eso, cuando aprendemos a soltar desde el corazón, el sueño llega más suave, porque ya no es necesario sostener todo, porque lo que de verdad importa no se pierde al aflojarlo, se libera, y en esa libertad encuentra su forma más auténtica. La noche, entonces, deja de ser una amenaza y se convierte en el espacio sagrado donde el alma aprende a amar sin miedo. El desapego como puerta a la paz. Hay un tipo de paz que no se consigue luchando ni alcanzando metas, sino soltando. No es la paz que se impone al mundo exterior con fuerza, sino la que brota desde dentro cuando dejamos de cargar lo que ya no nos corresponde. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos se apaciguan y las exigencias externas cesan, esa paz se vuelve accesible. Pero para llegar a ella, es necesario practicar una forma particular de desapego, la que no nos separa de lo que amamos, sino que nos devuelve a nosotros mismos. Soltar. En este contexto, no significa perder, significa no perdernos en el intento de retener lo que, por naturaleza, está destinado a transformarse. Muchas veces confundimos el desapego con frialdad o indiferencia, como si solo pudiera provenir de un corazón endurecido. Pero es todo lo contrario. Solo quien ha amado con profundidad y ha vivido con entrega puede comprender que aflojar el control es un acto de sabiduría emocional. El desapego auténtico nace del reconocimiento sereno de los ciclos de la vida, del entendimiento de que todo cambia y de la aceptación consciente de que no estamos aquí para retener, sino para acompañar mientras algo o alguien esté presente. Cuando nos aferramos, sufrimos. Cuando soltamos con compasión, sanamos. Imagina por un momento una cuerda invisible atada a tu corazón. Tal vez esa cuerda conecta con una relación que ya no es lo que fue, con una versión antigua de ti mismo que aún cargas, con una expectativa no cumplida que insistes en mantener viva. Siente el peso sutil pero constante que esa cuerda ejerce sobre ti. Ahora, en la intimidad de tu mente, visualiza cómo tus manos la desatan suavemente. No con rabia, no con prisa, sino con respeto y cariño. En el instante en que la cuerda cae, algo en tu interior también se aligera. El cuerpo respira más libre, la mente se aclara y el alma comienza a regresar a su centro. Otra imagen poderosa es la de los globos. Cada globo representa una preocupación, una ansiedad, una historia que te cuesta dejar ir. A lo largo del día, esos globos se acumulan, pensamientos que no se resolvieron, emociones que no se expresaron, decisiones que no se tomaron. Al llegar la noche, los llevas contigo como si fueran parte de tu piel, pero no lo son. Cierra los ojos e imagina que cada uno está atado a tu muñeca con una fina cuerda. Con cada exhalación, corta una de esas cuerdas. Observa cómo el globo se eleva lentamente, cómo se aleja en la oscuridad tranquila del cielo, cómo el espacio a tu alrededor se vuelve más liviano. No estás perdiendo nada,
Solo estás dejando ir lo que ya no necesitas sostener. Y si tu mente insiste en volver a lo que no se resolvió, crea una caja imaginaria. Una caja sencilla, pero firme. En ella puedes colocar, una por una, todas las preguntas sin respuesta, todas las tareas inacabadas, todos los debería que te impiden descansar. Ciérrala con suavidad y escribe mentalmente en su tapa, para mañana. Este pequeño gesto simbólico tiene un poder inmenso. No elimina lo pendiente, pero lo pone en pausa. Te da permiso para soltar por unas horas la urgencia de resolverlo todo. Y en ese permiso, te regalas descanso. Aceptar que hay finales forma parte del arte de vivir. Todo lo que comienza, inevitablemente terminará. Resistirse a esa ley natural solo multiplica el sufrimiento. En cambio, cuando entendemos que cada noche es una metáfora de dejar ir, del día que se cierra, del cuerpo que se entrega al sueño, de la mente que suelta el control, descubrimos que dormir bien es, en el fondo, un entrenamiento silencioso de desapego. Y ese desapego, lejos de alejarnos de la vida, nos acerca a su ritmo más verdadero. Porque solo cuando aprendemos a soltar, podemos habitar la noche con paz. La rendición nocturna como acto de poder. Vivimos en una época que glorifica el esfuerzo constante y mide el valor de una persona por su capacidad de mantenerse activa, productiva, disponible. La cultura del rendimiento, tan silenciosa como implacable, ha infiltrado incluso nuestras horas de descanso. Nos hace creer que solo merecemos dormir si hemos cumplido con todo, que detenerse es sinónimo de debilidad y que descansar sin haber terminado la lista de pendientes es casi una traición a nuestras propias expectativas. Esta creencia, profundamente arraigada, genera una culpa silenciosa que nos impide rendirnos al sueño con serenidad. Así, llegamos a la noche con el cuerpo extenuado, pero la mente en estado de alerta, incapaz de soltarse, como si aún tuviera que rendir cuentas. Pero el estoicismo nos ofrece otra mirada, una más compasiva, más lúcida y, sobre todo, más humana. Marco Aurelio, en una de sus meditaciones más serenas, escribió: «No dejes que el pensamiento del mañana te robe la calma de la noche». Estas palabras, pronunciadas hace siglos, son hoy más urgentes que nunca. Nos recuerdan que el presente, este instante donde el cuerpo anhela tregua y la mente busca refugio, es lo único que verdaderamente poseemos. Aplazar el descanso esperando resolverlo todo es una ilusión que solo multiplica el agotamiento. El verdadero poder no está en sostenerlo todo, sino en saber cuándo soltar, cuándo decirse con ternura: por hoy, ya es suficiente. Descansar. Entonces, se convierte en un acto de humildad. No es evasión ni pereza, sino una forma silenciosa de confiar en la vida. Cuando te entregas al sueño sin exigencias, estás reconociendo que el mundo puede seguir girando sin tu vigilancia, que tu valor no depende de cuántas cosas logres en un día y que tu bienestar no está sujeto a un rendimiento constante. La rendición nocturna no es una derrota, es una elección consciente. Dejar de empujar, dejar de luchar, dejar que la vida te sostenga al menos por unas horas. Para integrar esta entrega en tu experiencia, te propongo un ejercicio sencillo y profundo. Cierra los ojos y visualiza tu mente como un río que fluye. Observa cómo llegan pensamientos, preocupaciones, recuerdos, algunos más intensos, otros casi imperceptibles. En lugar de atraparlos o intentar detener su curso, imagina que simplemente los dejas pasar, como si fueran hojas flotando sobre la superficie del agua. No necesitas intervenir, no necesitas resolver, solo mirar y soltar. Al igual que un río, tu mente no se detiene, pero tú puedes aprender a no resistirte a su movimiento. Fluir con ella sin arrastrarte.
Y si en medio de la noche la inquietud regresa, puedes volver al ejercicio de los globos mentales. Visualiza cada pensamiento que no te deja descansar como un globo atado a ti. Uno representa esa conversación pendiente. Otro, una tarea incompleta. Otro más, una emoción no resuelta. Siente cómo tiran de ti, cómo intentan elevarte fuera del presente. Luego, uno a uno, corta esas cuerdas con suavidad. Observa cómo los globos se elevan, cómo se alejan en la oscuridad hasta desaparecer. Tu cuerpo vuelve al presente. Tu alma regresa al descanso. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un entrenamiento emocional. Cada noche es una oportunidad para fortalecer la confianza en lo que no puedes controlar, para cultivar la serenidad que no necesita explicaciones, para recordarte que descansar también es una forma de poder, porque quien sabe entregarse al descanso sin culpa, ha aprendido el arte de soltar, el arte de confiar, sobre todo, el arte de vivir en paz. La noche deja de ser un campo de batalla y se convierte en un santuario donde la rendición no debilita, sino que libera. La mente se calma cuando no se le resiste. Hay una sabiduría antigua que susurra en el silencio de la noche. El alma no se regenera con más esfuerzo, sino con espacio. No necesita que le demos respuestas inmediatas ni que forcemos soluciones. Solo pide un descanso real, profundo, uno que no solo sea físico, sino también mental. Y para ello, hay una condición imprescindible: desconectar. No huir, no evadir, sino desconectarse con conciencia, con propósito, para que la mente, tan acostumbrada a la hiperactividad, pueda comenzar a calmarse. Esa calma, sin embargo, no se impone, se permite, se cultiva, se practica. Una de las principales barreras al descanso verdadero es la resistencia, esa tensión interna que se manifiesta como insomnio, ansiedad, rumiación constante. Queremos dormir, pero no dejamos de pensar. Queremos paz, pero seguimos luchando mentalmente con lo que ya fue, con lo que podría ser, con lo que no controlamos. El estoicismo, con su mirada lúcida, nos ofrece un recordatorio vital. No es el hecho lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de él. Marco Aurelio lo dijo con claridad: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y eso puedes cambiarlo ahora. Aplicar esta sabiduría a la noche es una forma poderosa de recuperar el equilibrio. La mente no deja de producir pensamientos porque tú lo ordenes, pero sí puedes cambiar tu relación con esos pensamientos. En lugar de luchar con ellos, puedes observarlos. Imagina por un momento que cada pensamiento que aparece en tu mente es una hoja que cae en un arroyo. Algunos son más pesados, otros más sutiles. No necesitas atraparlos ni analizarlos, solo míralos flotar. Deja que sigan su curso sin aferrarte a ninguno. Esa distancia serena entre tú y lo que piensas es el inicio de la calma verdadera. Otra herramienta estoica para anclar la mente es la respiración, no la forzada ni la artificial, sino esa respiración profunda, natural, que conecta cuerpo y conciencia. Al inhalar, siente cómo el aire entra con suavidad, cómo se expande tu pecho. Al exhalar, imagina que con cada salida de aire se disuelve una capa de tensión mental. No necesitas contar, no necesitas controlar, solo estar, sentir, respirar. Esta respiración no es solo fisiología, es una práctica de presencia. Es tu ancla en medio del oleaje mental. Vuelves a ella cada vez que la mente se dispersa, y al hacerlo, te recuerdas que estás aquí, que no necesitas resolverlo todo esta noche, que puedes descansar incluso con preguntas sin respuesta. Y si sientes que el río mental se agita demasiado,
No intentes nadar contracorriente. No luches con la marea. Visualiza que tu cuerpo flota, suelto, sostenido por el agua. No haces esfuerzo. No decides la dirección. Solo confías. Te entregas. La corriente no es tu enemiga. Es parte de ti. Flotar no es rendirse. Es confiar en que no necesitas controlar para estar bien. Cuando dejas de nadar contra lo que piensas y sientes, comienzas a descubrir una nueva forma de paz, la que nace al dejar de luchar contra ti mismo. Porque en el fondo, eso es lo que más nos cansa. La guerra interna, la exigencia de estar siempre bien, de no sentir miedo, de tener claridad, de ser fuertes, incluso cuando el alma pide tregua. Pero cuando sueltas esa lucha, cuando simplemente te das permiso para sentir sin juzgar, para existir sin corregirte, entonces la mente se calma. No porque la hayas vencido, sino porque al fin la has escuchado. La noche, una vez más, te lo susurra. No necesitas más control, necesitas más presencia. Y en esa presencia silenciosa, todo comienza a sanar. El silencio como maestro invisible. En la quietud de la noche, cuando todo parece detenerse y el mundo exterior se silencia, emerge una presencia sutil pero poderosa. El miedo no siempre se presenta con gritos ni imágenes claras. A veces llega como una niebla espesa que se desliza por la mente, ocupando los rincones más sensibles del alma. Es un miedo difuso, a menudo sin nombre concreto, que se disfraza de preocupación, de tensión en el pecho, de pensamientos circulares que no llevan a ninguna parte. Son esos temores nocturnos que no suelen gritar, pero sí pesan. Y en ese instante, justo cuando el cuerpo anhela descanso, la mente empieza a fabricar escenarios, a proyectar futuros inciertos, a revivir errores pasados. El estoicismo no niega el miedo, no lo reprime ni lo disfraza de fortaleza, lo observa, lo contempla con serenidad, sabiendo que aquello que más nos inquieta suele alimentarse de nuestra atención, lo que miras constantemente, crees, lo que temes en silencio, se fortalece en la sombra. Por eso, una de las prácticas más sutiles pero transformadoras consiste en cambiar la forma en que te relacionas con tus miedos. No se trata de eliminarlos, sino de aprender a verlos por lo que son. Construcciones internas, muchas veces exageradas, que no necesitan ser obedecidas. Imagina que cada uno de esos miedos que te visitan por la noche, el miedo al futuro, a la soledad, a no ser suficiente, a no tener control, está representado por un globo. Están atados a ti con hilos invisibles, flotando cerca, robándote espacio mental. Cada vez que piensas en ellos sin cuestionarlos, les das más aire, los haces más grandes, más presentes. Pero ahora, en este momento, puedes hacer algo diferente. Puedes cerrar los ojos y visualizar que con cada respiración profunda, tomas uno de esos hilos con suavidad y lo sueltas, sin recazo, sin dramatismo. Simplemente lo dejas ir. Observas cómo ese globo, que antes parecía tan amenazante, se eleva lentamente y comienza a desaparecer entre las estrellas. Y así con otro, y otro más, hasta que el cielo se despeja y lo que queda no es vacío, sino espacio. Espacio para ti, para tu paz, para tu descanso. Ser estoico no significa ser de piedra, ni vivir sin emociones. Significa, sobre todo, desarrollar el coraje silencioso de mirar de frente lo que otros evitan, observar el miedo sin obedecerle, sentirlo sin dejar que dirija tus actos. El miedo, cuando se ve con claridad y sin adornos, comienza a desinflarse, porque ya no estás huyendo de él. Ya no lo alimentas con suposiciones ni con resistencia,
Lo estás comprendiendo. Y comprender algo es el primer paso para transformarlo. La noche, en su sabiduría, te ofrece ese espacio ideal para esta práctica, en medio del silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando ya no necesitas fingir nada frente al mundo. Puedes permitirte este encuentro íntimo contigo mismo. Puedes dejar de correr. Puedes sentarte, metafóricamente, frente a tus miedos y simplemente preguntarles, ¿qué me estás enseñando? A veces no responderán con palabras, pero sí con comprensión interna. Sentirás que lo que parecía inmenso se vuelve manejable, que lo que te paralizaba ahora te invita a reflexionar. Y poco a poco, sin necesidad de grandes gestos, descubrirás que el miedo pierde fuerza cuando se le deja de temer. El silencio, ese maestro invisible, se encarga del resto. Te envuelve con su presencia serena. Te recuerda que no necesitas tenerlo todo claro para dormir en paz. Solo necesitas estar dispuesto a soltar lo innecesario, a observar sin reaccionar, a confiar sin pruebas. Y al hacerlo, la noche ya no será un lugar de amenazas, sino de revelaciones, de comprensión, de liberación. El descanso como reconexión con la naturaleza. Hay una lucha silenciosa que muchos libran cada noche, la de querer forzar el descanso mientras la mente se resiste, como si el sueño fuese algo que pudiera imponerse a voluntad, como si bastara con apagar la luz para que todo dentro de nosotros se aquiete. Pero no es así. Cuanto más intentamos controlar el silencio interior, más ruido hacemos. Cuanto más deseamos forzar la calma, más lejos se encuentra. La mente, cuando se siente presionada, no responde con paz, sino con defensa. Y así, la hora de dormir se convierte en una jaula de pensamientos, una prisión de exigencias donde el descanso se vuelve inalcanzable. Esa jaula no está hecha de barrotes visibles, está hecha de juicios, de deberías, de pensamientos repetidos que se alimentan del rechazo. No debería estar pensando en esto. Tengo que dormir ya. ¿Por qué no puedo simplemente relajarme? Y cuanto más resistimos lo que está ocurriendo, más fuerza le damos. El estoicismo nos enseña una vía distinta, más suave, más sabia. No luchar contra la mente, sino aceptarla tal como es en ese momento, reconocer sus movimientos sin juicio, dejar de pelear y comenzar a observar, porque a veces, lo único que necesita nuestra mente para calmarse es que dejemos de rechazarla. Imagina ahora que tu mente es un lago. Durante el día, las olas de las emociones y los pensamientos lo han agitado, pero en la noche, cuando todo se serena, ese lago tiene la capacidad natural de calmarse por sí solo. No necesita que lo aplanes a la fuerza, solo requiere que no lo sigas perturbando. Si te sientas en la orilla, en silencio, en aceptación, verás cómo las aguas comienzan a volverse más lisas, más claros. Esa es la naturaleza de tu mente cuando no la empujas. Regresar a la quietud. Otra imagen que puede ayudarte es la de un río que fluye. No necesita ser contenido, ni controlado. Simplemente sigue su curso. Tus pensamientos nocturnos son así. Corrientes que aparecen, fluyen, se alejan. Si te aferras a uno, te arrastra. Pero si lo dejas pasar, sigues flotando. En lugar de construir dique mental, permítete ser parte del flujo. Respira con él. Observa sin intervenir. No necesitas eliminar nada. Solo acompañar el movimiento con una presencia tranquila. Y en esa aceptación, sin darte cuenta, estás descansando. La serenidad no llega como un rayo. No es algo que aparece de pronto con fuerza. Es más bien una brisa suave que se instala cuando dejas de forzar. Es el fruto de una entrega consciente y de una rendición amable ante lo que es. Cuando reconoces que no necesitas resolverlo todo antes de dormir, que no tienes que perfeccionarlo todo en un solo día,
nace una paz nueva. Una que no depende de que la mente esté vacía, sino de que tú estés dispuesto a estar con ella, sin juzgarla, sin huir de ella. Reconectarte con la naturaleza, no solo la de los ríos y lagos, sino la tuya propia. Es volver a recordar que tú también estás hecho de ciclos, de ritmos, de transiciones. Así como el día cae en la noche sin esfuerzo, tú también puedes pasar del pensamiento al descanso sin violencia. Solo necesitas recordar que no estás roto, no estás fallando, no estás detrás de nadie. Estás, simplemente, en un momento más del viaje humano, y en ese reconocimiento silencioso, profundamente humano, comienza el verdadero descanso, el que no solo restaura el cuerpo, sino también el alma. La noche como ritual filosófico, en la antigua Roma, antes de que el sueño cubriera la ciudad con su manto silencioso, muchos encendían una pequeña lámpara de aceite al anochecer. No era solo una fuente de luz, era un símbolo, un gesto pausado que marcaba el tránsito entre lo vivido y lo que debía dejarse ir. Esa llama, suave pero persistente, acompañaba las últimas reflexiones del día. Marco Aurelio, en su soledad imperial, la habría observado más de una vez, dejándose envolver por su quietud, permitiéndose soltar lo que ya no podía cambiar. Hoy, aunque nuestras lámparas ya no funcionan con aceite, la necesidad sigue siendo la misma. Necesitamos un ritual, por pequeño que sea, que nos devuelva a lo esencial, que nos permita poner punto final al día sin cargarlo hasta la almohada. Visualiza ahora, si lo deseas, esa lámpara encendida. Está en un rincón tranquilo de tu mente. Su llama representa tu conciencia, viva pero serena. Frente a ella, puedes colocar mentalmente todo aquello que hoy ocupó tu energía: conversaciones, decisiones, dudas, errores, logros, como si depositaras cada recuerdo en un cuenco invisible, no para olvidarlo, sino para reconocerlo y liberarlo. Soltar la jornada no es negarla, sino cerrarla con respeto, como quien termina de leer un capítulo y guarda el libro con cuidado, sabiendo que mañana habrá nuevas páginas, pero que hoy ya basta. El descanso se convierte así en un acto simbólico. Eliges no continuar el relato hasta el agotamiento, eliges la pausa. Eliges no sobreanalizar lo que ya sucedió. Y en esa elección silenciosa, estás practicando una forma elevada de ética estoica, la de no cargar con más de lo necesario, la de comprender que la virtud no se mide en perfección, sino en claridad y aceptación. Dormir bien, desde esta perspectiva, no es un lujo ni una meta trivial, es una decisión profundamente ética. Es decirle al cuerpo: te escucho. Es decirle a la mente: no necesito tenerlo todo resuelto para poder descansar. Es tratarse con la misma sabiduría y compasión con la que un filósofo se enfrentaría al mundo, con firmeza, pero también con ternura, porque el sabio no se exige lo imposible, ni castiga su naturaleza por no alcanzar ideales inhumanos. El sabio abraza la noche como parte de su disciplina, la convierte en aliada, en refugio, en maestra. Y si la mente aún se agita, si hay algo que insiste en no dejarse ir, puedes recordarte: acepto el día tal como fue. Esa frase, aunque sencilla, contiene una profundidad transformadora. No se trata de aprobar todo lo que ocurrió, ni de negar lo que dolió. Se trata de rendirte, con madurez, ante lo irreversible, de no seguir batallando con las sombras del pasado reciente. La aceptación, en este contexto, no es resignación, es comprensión. Es mirar el día como un todo imperfecto, y aún así, digno de cierre. Porque nada gana el alma cuando lucha contra lo que ya sucedió, pero mucho gana cuando lo contempla con ecuanimidad. Así,
Cada noche puede convertirse en un ritual filosófico. No necesitas incienso ni fórmulas complejas. Basta con una intención clara, la de no llevarte a la cama lo que ya no puedes resolver, la de confiar en que, si hoy no fue perfecto, aún así fue suficiente. Y que la llama silenciosa de tu propia conciencia sabrá guiarte, no hacia la evasión, sino hacia un descanso que no niega el mundo, pero tampoco se somete a él. Porque quien duerme con serenidad filosófica no escapa de la vida, la honra, la acepta, y al hacerlo, se transforma desde dentro. Posponer es sabiduría, no evasión. Vivimos en una época en la que todo parece urgente. Las notificaciones, las decisiones, las emociones, la mente, entrenada por años de inmediatez, se inquieta ante cualquier cosa que no esté resuelta. Al caer la noche, esa urgencia mental no se disipa, al contrario, suele intensificarse. Nos susurra que debemos atenderlo todo ahora, pensar en todo ahora, resolverlo todo antes de cerrar los ojos. Pero esa urgencia no es sabiduría, es ruido. Es la consecuencia de un mundo acelerado que ha confundido prontitud con profundidad, reacción con comprensión. El estoicismo, en cambio, nos recuerda otra forma de vivir. Una más pausada, más deliberada, más libre. Marco Aurelio escribió: no atiendas lo que hace el vecino, atiende a lo que la naturaleza te pide en este momento. Y esa naturaleza, llegada la noche, no te pide más análisis, ni más esfuerzo. Te pide descanso, te pide silencio, te pide confianza. La serenidad estoica no consiste en huir de las responsabilidades, sino en postergar sabiamente lo que no corresponde atender ahora. Porque no todo tiene que resolverse hoy, porque lo importante, cuando es verdaderamente importante, puede esperar unas horas, y porque tu paz no debería ser la víctima de lo pendiente. Imagina por un instante que tu mente es una gran biblioteca. Durante el día, has estado sacando libros, revisando capítulos, tomando notas, pero ahora es de noche, y no se trata de seguir leyendo hasta el agotamiento, sino de colocar cada libro en su estante, con calma, sabiendo que mañana volverás a abrirlo si es necesario. No pierdes nada por posponer. Al contrario, ganas perspectiva, claridad, energía, ganas vida. Otro ejercicio útil: visualiza una caja de cartas mental. Cada carta representa una preocupación, una conversación pendiente, una decisión sin tomar. Las tienes en la mano, una a una, y en lugar de tratar de responderlas todas esta noche, las vas guardando en la caja. Escribes mentalmente en la tapa: para mañana, no con desdén ni evasión, sino con sabiduría. Porque sabes que al dejar esas cartas ahí, les estás dando un mejor espacio, una mejor hora, una mejor versión de ti para cuando sea momento de responderlas. Y mientras tanto, tú puedes dormir, sin culpas, sin pendientes mentales revoloteando, con la certeza tranquila de que posponer, a veces, es una forma de cuidar tu mente. Dormir bien, entonces, no es solo una necesidad fisiológica, es también una declaración de confianza. Es decirte a ti mismo: no necesito resolverlo todo para estar en paz. No necesito tener todas las respuestas esta noche para ser digno de descanso. Esta actitud estoica rompe con la ilusión del control absoluto. Nos devuelve humildad y orden, y paradójicamente, es cuando dejamos de intentar controlarlo todo, que la vida empieza a organizarse con más sentido. Cuando duermes desde esta postura filosófica, estás practicando la templanza, no estás escapando del mundo. Estás eligiendo en qué momento enfrentarlo. Estás priorizando tu equilibrio interno, porque al igual que un sabio elige sus batallas,
Tú puedes elegir cuándo pensar y cuándo simplemente dejarse estar, y esa elección no es debilidad, es maestría. Así, cada vez que tu mente quiera convencerte de que no puedes dormir hasta resolver esto, recuerda, no todo debe atenderse de inmediato. Hay cosas que necesitan reposar, hay pensamientos que maduran en la pausa, y hay decisiones que se comprenden mejor cuando el alma ha descansado. Posponer no es rendirse, es preparar el terreno, y el descanso profundo, esa noche, será tu forma silenciosa de volver a confiar en la vida. Dormir como fe en la vida. Dormir no es huir. Dormir es confiar. Es, en realidad, uno de los actos más profundos de fe cotidiana, porque al cerrar los ojos, renuncias al control, a la vigilancia, a la necesidad de saberlo todo. Entregas tu cuerpo a la oscuridad y a tu mente le das permiso para dejar de sostener el mundo por unas horas. En esa rendición silenciosa hay más valentía de la que parece. Es una forma de decirle a la vida, confío en ti lo suficiente como para soltar el timón esta noche. El estoicismo comprende esta entrega no como evasión, sino como sabiduría, como la inteligencia emocional de quien sabe que no todo depende de uno, que hay un orden mayor en el cual uno participa, pero que no necesita controlar. Epicteto lo diría de forma simple: ocúpate de lo que depende de ti y suelta lo que no. Y el descanso, muchas veces, requiere hacer justamente eso: soltar lo que te excede para recuperar lo que te pertenece. Imagina por un instante a un jardinero. Ha sembrado sus semillas con esmero, ha cuidado la tierra, ha regado con constancia, pero ahora llega la noche y no puede hacer más. No puede obligar a las plantas a crecer antes de tiempo, no puede acelerar la primavera, solo puede esperar, con paciencia, con serenidad, con fe. Dormir, entonces, es como ese acto del jardinero que, tras cumplir su parte, se retira y permite que la naturaleza haga lo suyo. Descansa no porque se desentienda, sino porque entiende. Y es precisamente en la noche donde ocurren los procesos más silenciosos y esenciales. Las heridas comienzan a sanar, la mente se reorganiza, el alma encuentra su cauce, como las estrellas, que solo se hacen visibles cuando la oscuridad lo permite. Muchas de nuestras comprensiones más profundas nacen del descanso. Cuando el ruido del mundo se apaga y ya no estamos en modo respuesta, emergen verdades que durante el día estaban ocultas. Por eso decimos que el descanso revela lo esencial, porque solo cuando dejas de forzar, aparece lo verdadero. Hay una belleza particular en entender el sueño no como una pausa inútil, sino como una parte activa del equilibrio interior. Dormir no es perder el tiempo, y es recuperarlo. No es dejar de vivir, sino permitirte vivir mejor. Cada noche bien dormida es una forma de volver a ti, de dejar atrás las máscaras del día, las tensiones acumuladas, las expectativas impuestas. Es regresar al centro, al núcleo calmo desde el cual todo lo demás toma sentido. Cuando eliges dormir con consciencia, con gratitud, con presencia, estás cultivando algo más que descanso físico. Estás nutriendo tu temple, estás entrenando la confianza. Porque sí, se necesita coraje para dejar ir el control, se necesita madurez para cerrar el día sin resolverlo todo, y se necesita una profunda sabiduría para entender que lo más importante de la vida no siempre sucede en la acción, sino también en la pausa. Así que esta noche, cuando te acerques al lecho, recuerda, no estás huyendo de nada. Estás confiando. No estás abandonando el mundo. Estás regresando a ti. Y al hacerlo, estás siguiendo la enseñanza más sutil de los sabios. Descansar es también un acto de virtud, una elección estoica, una forma elegante y poderosa de recordar que, aunque tú no lo veas, la vida sigue trabajando a tu favor mientras duermes. El descanso,
como proceso natural, en un mundo que insiste en la velocidad y la producción constante, detenerse a descansar se ha vuelto casi contracultural. Pero la naturaleza, maestra silenciosa y eterna, nos recuerda algo esencial. Todo lo grande, todo lo vivo, sigue un ritmo, un compás sagrado que no responde a la prisa ni al capricho, sino al equilibrio. Los árboles no florecen todo el año. El sol no está siempre en su cenit. Incluso el mar tiene momentos de marea baja. Si la vida misma se da permiso para descansar, ¿por qué no habríamos de hacer lo mismo nosotros? El descanso no es una interrupción del camino. Es parte del camino. Y entenderlo así transforma por completo nuestra relación con el sueño. No lo vemos ya como un obstáculo entre lo que hicimos y lo que haremos, sino como una fase nutritiva, fecunda, necesaria. Como un suelo fértil donde germina lo que sembramos durante el día. Epicteto lo expresó con claridad. Nada grande se hace de golpe. Lo profundo, lo sabio, lo duradero. Necesita tiempo, necesita espacio. Y el descanso es ese espacio invisible donde se gesta lo esencial. Una forma de reconectar con este ritmo natural es a través de la respiración consciente. No hay herramienta más cercana, más humilde y más poderosa. Cuando cierras los ojos y simplemente observas tu respiración, sin alterarla, sin corregirla, solo sintiéndola, algo cambia. El cuerpo recuerda que puede aflojarse, la mente aprende que puede dejar de pelear. Cada inhalación es una entrada suave a ti mismo. Cada exhalación, una pequeña rendición. Un regreso, una tregua. Imagina ahora un bosque al atardecer. Los últimos rayos del sol filtran su luz dorada entre las hojas. El aire se vuelve más fresco. Los sonidos se suavizan. No hay apuro. No hay ansiedad. Todo se dispone al descanso sin oponerse. No hay culpa en ello. No hay resistencia. Solo un entendimiento profundo de que ese es el momento de soltar, de replegarse, de nutrirse en silencio. Este bosque puede habitar en ti cada noche si lo invocas con tu mente. Si lo respiras con calma, es un paisaje interior que te recuerda que tú también eres parte de esa naturaleza sabia, que no necesita estar en primavera todo el tiempo para ser valiosa. Y como en todo ciclo vital, también tu alma atraviesa estaciones. Hay momentos de luz y expansión, y hay temporadas de sombra, de recogimiento. Ambas son necesarias. La semilla florece no a pesar de la oscuridad, sino gracias a ella. Bajo la tierra, en la aparente inmovilidad, se produce la magia silenciosa del crecimiento. De igual manera, cuando descansas, cuando te sumerges en esa sombra nutritiva de la noche, estás preparando un nuevo florecer. No lo ves, no lo fuerzas, pero sucede en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Aceptar esto es madurar emocionalmente. Es dejar de ver el descanso como una pérdida de tiempo y comenzar a valorarlo como un acto de amor propio. Es confiar en que no siempre avanzar significa moverse, que hay un tipo de avance que ocurre en la quietud, en la respiración lenta, en la noche profunda, y que muchas veces lo que más necesitamos no es hacer más, sino permitirnos ser más, siendo menos. Cuando honras el descanso como parte natural de tu camino, te alineas con la sabiduría más antigua del mundo, la de la tierra, la del cielo, la del agua. Te reconectas con ese ritmo invisible que lo sostiene todo. Y entonces, al dormir, ya no te escapas de nada. Solo regresas a casa. A ti, a la vida tal como es. El renacimiento nocturno. Hay una imagen poderosa, silenciosa y profundamente evocadora que puede acompañarnos cada noche, la de la semilla que, envuelta por la oscuridad de la tierra,
Se prepara para renacer. No necesita luz inmediata. No exige garantías. Solo se entrega al proceso. Permanece en quietud, confiando en un ritmo que no controla, pero que la sostiene. Así, cada vez que dormimos, nos parecemos más a esa semilla de lo que creemos. Porque aunque por fuera parezca que nada sucede, por dentro se está gestando una transformación que solo el tiempo, la paciencia y la confianza pueden completar. Dormir es un acto de renacimiento invisible. No es solo una función biológica, es un gesto simbólico. Cada noche tienes la oportunidad de soltar todo aquello que ya no sirve, de liberar la rigidez acumulada, de dejar atrás lo que ya no tiene lugar en tu conciencia. Como la tierra que abraza a la semilla, la oscuridad nocturna te da un espacio donde puedes dejar de defenderte, dejar de construir, dejar de exigirte y simplemente descansar con suavidad, con ternura, con fe. Te invito a realizar un pequeño ejercicio antes de dormir. Cierra los ojos y visualiza tu cuerpo como si fuera una semilla. Siente cómo, al acostarte, te estás depositando en la tierra cálida del descanso. No necesitas hacer nada más. No necesitas probar nada. Solo estar ahí, en ese lecho fértil de silencio. A medida que respiras, imagina que las tensiones del día se disuelven suavemente, como capas que se desprenden sin esfuerzo. No las rechaces, no las analices, solo déjalas ir. Como quien se quita la ropa después de una larga jornada y se entrega, por fin, al abrigo de su hogar. Permítete rendirte al sueño sin culpa, sin esa voz interior que te exige estar siempre alerta, siempre productivo, siempre en movimiento. El descanso no es lo opuesto a tu crecimiento, es su raíz, porque lo que se transforma de verdad, lo hace en silencio. El árbol no hace ruido al crecer. La herida no anuncia su cicatrización. El alma tampoco necesita ruido para evolucionar. Solo necesita espacio, paz y noches donde pueda reconfigurarse lejos de la mirada externa. Al rendirte al sueño como quien se entrega a un proceso sagrado, algo dentro de ti comienza a ordenarse, no de manera racional ni inmediata, sino profunda y orgánicamente. Tus pensamientos se reacomodan, tus emociones encuentran cauce, tus energías, a menudo dispersas, regresan al centro. Y cuando llega el amanecer, no solo despiertas con un cuerpo más descansado, sino con un alma más integrada. Esa es la belleza del renacimiento nocturno. No se ve, pero se siente. No se explica, pero se vive. Y cada vez que lo honras, que lo permites, que lo abrazas, estás diciendo sí a una vida más serena, más presente, más auténtico. Estás diciéndote sí a ti mismo, sin condiciones. Que cada noche, entonces, no sea una fuga, sino un retorno. Que no huyas del día, sino que lo sueltes con gratitud. Que no te duermas por agotamiento, sino por entrega consciente. Porque quien duerme como semilla, despierta como árbol, más firme, más sabio, más enraizado. Y en ese ciclo, repetido noche tras noche, se forja una transformación silenciosa, profunda y real. Una que, como toda sabiduría estoica, no necesita explicarse, solo vivirse. Tu valor no depende de tu productividad. Vivimos inmersos en una cultura que mide el valor humano con la vara de la productividad. Una sociedad que aplaude al que nunca se detiene, que glorifica el cansancio como medalla de honor. Y que, sin darnos cuenta, nos empuja a creer que descansar es sinónimo de debilidad o inutilidad. Pero esta creencia, tan arraigada como errónea, ha secuestrado silenciosamente nuestro derecho a simplemente ser, no hacer, no demostrar,
Solo ser. El descanso ha dejado de verse como una necesidad natural para convertirse en algo que hay que ganarse. Y cuando no producimos, cuando no estamos haciendo algo útil, aparece esa incomodidad silenciosa. Chasi palpable, como si estuviéramos desperdiciando nuestra existencia. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si tu valor no dependiera en absoluto de lo que haces, sino de lo que eres? ¿Y si mereces descansar no porque hayas rendido suficiente, sino simplemente porque existes? Esta noche, te invito a mirar más allá del ruido del deber y a reencontrarte contigo desde otro lugar. Cierra los ojos y realiza este ejercicio introspectivo. Imagina frente a ti un espejo, no un espejo físico, sino un espejo del alma. Uno que no refleja tu imagen, sino tu esencia. En ese reflejo, no aparece tu rendimiento ni tus logros, ni tus pendientes, ni tus méritos. Solo tú, en tu respiración, en tu silencio, en tu humanidad simple y desnuda. Y al mirarte así, en esa imagen sin exigencias, repite en tu interior: soy suficiente incluso cuando no produzco nada. Mi valor no depende de lo que hago. Ahora, deja que tu memoria viaje hacia atrás. Recuerda una escena de tu infancia, una de esas tardes largas en las que no hacías nada útil, pero eras plenamente feliz. Tal vez jugando con piedras, mirando las nubes, acariciando la tierra, inventando mundos. En ese entonces, nadie te pedía ser productivo para quererte. Nadie te exigía méritos para permitirte descansar. Tu sola existencia bastaba. Y esa verdad, por más que la vida adulta la haya empañado, sigue viva dentro de ti. El estoicismo no promueve la hiperactividad ni el sacrificio sin sentido. Muy por el contrario, propone una vida guiada por la virtud, la sabiduría y el equilibrio. Marco Aurelio, emperador y filósofo, dedicaba tiempo al silencio, a la reflexión, al descanso consciente, no porque fuera débil, sino porque entendía que el alma también necesita pausas para no perderse en el ruido. La acción solo tiene sentido cuando brota de un centro claro, y ese centro solo se encuentra en la calma. Dormir no es una renuncia al compromiso, es una afirmación silenciosa de que vales, incluso cuando no estás rindiendo. Es un acto de autocompasión, de sanidad emocional, de madurez filosófica. Cuando permites que el descanso no dependa de tus resultados, recuperas algo esencial: tu humanidad. Y eso es más valioso que cualquier lista de tareas completada. Así que esta noche, al cerrar los ojos, libérate de esa voz interna que susurra que no has hecho lo suficiente. Respira con la dignidad de quien ya no necesita demostrar. Reposa con la certeza de que, incluso en la quietud, sigues siendo valioso. No por lo que haces, no por lo que logras, sino por lo que eres, porque tú, en tu forma más serena y despojada, ya eres motivo suficiente para merecer descanso. Y en esa verdad, sencilla pero revolucionaria, se encuentra una de las llaves más profundas hacia la paz interior. La noche como maestra del desapego. Cuando cae la noche, el mundo exterior se apaga poco a poco, pero el mundo interior comienza a hablar con más nitidez. Es en ese silencio donde emergen, con fuerza, los pensamientos no resueltos, los recuerdos que duelen, los vínculos que aún pesan, las emociones que no han sido digeridas del todo. Y ahí, justo ahí, la noche se convierte en una maestra paciente que sin palabras nos invita a mirar todo eso y soltar, no como quien huye, sino como quien comprende que aferrarse no siempre es sinónimo de amor ni de fortaleza. Imagina por un momento que llevas una mochila invisible a la espalda. No pesa por fuera, pero tú sabes que está cargada. Dentro de ella están las palabras que no dijiste, las decepciones que no soltaste, los deberías, las culpas,
los rencores silenciosos. Y cada noche, antes de dormir, tienes la oportunidad de abrir esa mochila, no para revivir lo que hay dentro, sino para dejarlo ir. Una a una, saca esas cargas y obsérvalas como hojas que caen en un río. No necesitas empujarlas. Solo obsérvalas flotar y alejarse con la corriente. Luego, visualiza una esfera de luz en el centro de tu pecho. Representa tu energía vital, tu serenidad natural. A medida que sueltas lo innecesario, esa luz se vuelve más clara, más liviano, más libre. Y entonces, como un globo que ya no tiene lastres, comienza a elevarse. Atraviesa tu cuerpo, se escapa por tu coronilla y asciende suavemente hacia el cielo de tu conciencia. No desaparece, se transforma, se convierte en paz. El estoicismo no ve el vacío como algo negativo, todo lo contrario, lo considera un espacio sagrado, un lugar interior donde no hay ruido, ni demanda, ni interferencias. Es ese espacio que aparece cuando sueltas, cuando decides que no todo debe resolverse hoy, que no todo debe acompañarte para siempre, que puedes vivir sin cargar tanto. Y en ese vacío no hay ausencia, hay posibilidad de respirar sin ansiedad, de dormir sin sobresalto, de vivir sin miedo. Soltar. Entonces, no es renunciar, es madurar, es entender que hay vínculos que caducan, pensamientos que ya no sirven, historias que ya cumplieron su papel. Es reconocer que todo en la vida es cambio, y que resistirse al cambio solo prolonga el sufrimiento. La noche nos entrena en ese arte, nos toma de la mano y nos dice, descansa, suelta, mañana será otro día. ¿Y tú? Otra versión de ti mismo. En palabras sencillas pero esenciales, soltar es sanar. No necesitas hacer grandes rituales ni entenderlo todo para comenzar. Basta con cerrar los ojos y decir en tu interior, ya no quiero llevar esto conmigo esta noche. Y confiar. Confiar en que algo, dentro de ti, sabrá qué hacer con ese permiso. A veces el alma solo necesita que dejes de sostener con tanta fuerza para encontrar su verdadero equilibrio. Que esta noche sea eso para ti, una ceremonia íntima de desapego amoroso, una entrega sin lucha, un acto estoico de valentía silenciosa, porque quien aprende a soltar de noche, despierta más ligero, más lúcido, más entero. Y ese, quizás, es uno de los mayores regalos del descanso profundo. No solo alivia el cuerpo, también libera el alma. Outro. Con profunda gratitud en el alma, llegamos al final de este viaje nocturno, silencioso, filosófico y profundamente humano. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has atravesado cada parte de este recorrido con apertura, con presencia y sobre todo, con el deseo sincero de reconectar contigo mismo desde un lugar más sereno, más auténtico, más tuyo. Y eso, en un mundo que corre, que exige y que rara vez permite la pausa, ya es un acto valiente. Has elegido no solo escuchar, sino también sentir. Y eso se nota, se siente. A lo largo de estas reflexiones estoicas, no buscamos darte soluciones rápidas ni fórmulas mágicas, todo lo contrario. Hemos caminado por senderos antiguos, por pensamientos que han sobrevivido siglos. No porque sean complejos, sino porque contienen una verdad simple y poderosa. Tu calma interior no depende del mundo exterior. Descansar bien no es un lujo, es un derecho, es un regreso a tu centro. Es recordar que no estás aquí para rendir eternamente, sino para vivir con sabiduría, con compasión y con ritmo humano. Quizás esta noche sea diferente para ti. Tal vez cierres los ojos con menos peso. Tal vez ya no sientas la necesidad de resolverlo todo antes de dormir.
Tal vez incluso descubras que no necesitas producir para merecer descanso, que tu valor no se mide por lo que haces, sino por la calidad de tu presencia. Si algo de eso ocurre, aunque sea en una pequeña chispa interior, este viaje ya ha valido la pena. Recuerda, soltar no es debilidad, es sabiduría. Descansar no es pereza, es madurez. Y dormir profundamente no es evadir la vida, sino abrazarla desde otro ángulo. Cuando eliges cerrar los ojos con confianza, cuando te rindes al sueño con ternura, estás diciéndole al mundo y a ti mismo que estás listo para vivir desde un lugar más íntegro. Porque descansar también es amar, también es sanar, también es crecer. Gracias por haberte permitido este espacio. Gracias por darte este regalo invisible pero poderoso. Un momento de introspección, un encuentro contigo mismo en la calma de la noche. Nada externo te lo impuso. Fue tu alma la que decidió quedarse. Escuchar, procesar. Y por eso, te honro. Ahora te invito a no dejar este contenido guardado en la memoria como algo que solo te gustó. Llévalo a tu noche. Llévalo a tu cuerpo. Llévalo a tu rutina. Permítete practicar aunque sea una de estas visualizaciones, una de estas frases, un ejercicio de respiración, un pensamiento sereno antes de dormir. Que esto no sea solo conocimiento, sino experiencia viva. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que de alguna forma te habló, te sostuvo o te devolvió un poco de paz, considera compartirlo con alguien más. Puede que haya una persona en tu vida, una amiga, un hermano, una madre, un compañero silencioso, que también necesita recordar que está bien descansar, que está bien soltar, que está bien dormir en paz. Tal vez este video sea el puente que le devuelva el contacto con su calma perdida. Por último, si quieres seguir profundizando en esta forma de vivir desde la sabiduría antigua pero con los pies firmes en el presente, te invito a suscribirte, a quedarte cerca, a formar parte de esta comunidad donde el silencio, la reflexión y la presencia son más que palabras, son prácticas diarias. Gracias. De verdad. Que descanses esta noche no solo con el cuerpo, sino con el alma, y que mañana despiertes con la suavidad de quien sabe que ha dejado atrás el peso que ya no necesitaba llevar. Buenas noches y buena vida.